Segundo bloque de Medical Televisión y tengo una recomendación que hacerles porque bajaron los precios en Farmacia San Francisco. Así como lo está escuchando, marcas de primerísimo nivel como Rexona, como DAP, Pantene, Colgate. Los invito a que ustedes pasen por alguna de las sucursales de Farmacia San Francisco porque Farmacia San Francisco te hace bien, me hace bien. Ya está con nosotros la doctora Laura Estrada. ¿Cómo está, Laura? Bien, Nori, ¿vos? Muy bien, gracias por venir. Vamos a hablar de un virus, el sincicial respiratorio, sí, que tantas complicaciones traen cuando las personas son chiquitas, los menores de 2 años, sí, ¿no? Hemos preparado un informe, lo vamos a presentar y desarrollamos la entrevista, señor director. Con la llegada del invierno, aumenta el riesgo de contagios de enfermedades respiratorias, especialmente entre los sectores más vulnerables, como los bebés menores de 1 año. Una de las amenazas más relevantes en este contexto es el virus sincicial respiratorio, que ya registró un aumento significativo de casos en Salta y representa una de las principales causas de internación pediátrica. El virus sincicial respiratorio es un agente infeccioso que afecta principalmente las vías respiratorias. En adultos y niños mayores suelen manifestarse con síntomas similares a un resfrío común: congestión, tos, estornudos o fiebre leve. Sin embargo, en bebés y en menores de 2 años, puede afectar los bronquiolos, pequeñas vías aéreas de los pulmones, provocando una inflamación que dificulta la respiración, lo que se conoce como bronquiolitis. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el virus sincicial respiratorio fue responsable del 80% de los casos de bronquiolitis registrados en 2024. Provoca entre 250.000 y 300.000 infecciones por año y en muchos de estos casos los bebés requirieron asistencia respiratoria, oxígeno o internación hospitalaria, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Si tenés un niño pequeño en la familia, no te muevas de la pantalla, que te despejamos todas las dudas en este bloque de Medical TV. La doctora Estrada entra en el set y me dice: no me preguntes cómo los virus. Te pido, por favor, no me lo preguntes. Y como soy periodista y vamos contra corriente, hay que preguntar: ¿qué no se pueden evitar los virus? ¿Qué pasa con eso? No, lo que pasa es que la pregunta es como todos los años la misma pregunta, porque hay una circulación esperable de todo este tipo de virus, de todos los virus respiratorios en esta época del año. Y el virus sincicial no escapa de esta frecuencia de circulación y circulan, se contagian fácilmente. Entramos en estaciones frías en donde estamos mucho más en ambientes cerrados, compartiendo estrechamente, y favorece la infección de las personas que están cercanas a nosotros, de los niños más chiquitos que están en brazos y cuando no están en brazos están en el piso. Aprendiendo a caminar, aprendiendo a andar. Entonces, preguntarme cómo evitamos claro, todo esto es como poco... claro, lo importante es, lo primero que siempre te digo, volvemos a lo de siempre, es que el niño tiene que tener una buena nutrición. Y parece redundante y parece que hablamos siempre de lo mismo, pero no es lo mismo que un virus entre en un organismo que no está bien nutrido a que entre en un organismo que está bien nutrido, que tiene buenas defensas y que se encuentre en su óptimo potencial. Lo segundo, la hidratación. Siempre tenemos que tratar de que estos chicos se hidraten, de inculcarles el hábito de tomar agua. Y lo tercero es tratar de, que me parece importante, aparte de que tengan las uñas cortas, del aseo, la ventilación, el lavado de manos, que es fundamental, obviamente, en todo esto, que por ahí nos vamos olvidando con el correr del tiempo y el alejamiento de la pandemia, todo lo que fue las medidas básicas de limpieza, que el lavado de manos con agua y jabón fundamentalmente, y si no con alcohol en gel, como ya lo habíamos hecho en esa época. Y no concurrir con niños pequeños a espacios con grandes circulaciones de gente, o sea, súper, hipermercados, shopping. Son lugares en donde si nosotros tenemos que ir a hacer alguna compra, lo ideal es no llevar a los niños pequeños, porque los niños están en todas las superficies, tocan todo, son lugares en donde la gente transita mucho y siempre hay alguien enfermo.
Hay muchos que cursamos las enfermedades asintomáticas, otros que tenemos síntomas leves, sobre todo los adultos, que ya hemos tenido contacto inmunológico con los distintos tipos de virus respiratorios y por lo tanto por ahí nuestros síntomas son leves sumado a la automedicación que hacemos los adultos, pero somos dispersores de estos agentes. Claro. Se me ocurría precisamente una inquietud acerca de eso, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el virus? Porque siempre en el adulto lo subestimamos, ¿no? Es un resfrío común, Sí. es una alergia. Lo subestimamos y tenemos una criatura que tiene un organismo que es pequeño, que es vulnerable, ¿no? Y en relación a eso también tenemos que tratar de poner distancia, ¿no? Sí, yo creo que hay espacios y momentos para sociabilizar con los niños, sobre todo con los más pequeños. Es complejo culturalmente, Sí. porque decirles, yo sobre todo cuando veo a los recién nacidos, a los más chiquititos de todos en esta época, les recalco, igual es para todo el año. Por ahí no son momentos para sociabilizar y que el bebé pase de brazo en brazo. ¿Cómo haces que la tía abuela no quiera besuquear al bebé? Es un tema, parece que es una cuestión cultural muy importante, pero son los mecanismos de contagio más frecuentes. Entonces, por Claro. ahí sí son sugerencias. Es como les digo siempre, esto no pase de una sugerencia importante porque es lo único que podemos hacer. Porque el virus va a estar, va a circular, va a pasar la estación que pasa después de septiembre con suerte y va a dejar de circular. Y el año que viene va a volver a pasar lo mismo. Bien. Entonces, bueno, esas son las herramientas que hoy tenemos, sumado a la vacunación, Nori, que también es importante. Es ¿no? fundamental. Ahora, doctora, estimo que la fiebre va a ser ese primer indicador que nos va a decir estamos ante la presencia del virus. No siempre la fiebre es 100%. Ajá. Y esto también recordemos que esto no es matemático, entonces hay chicos que empiezan la cursada del virus sin fiebre y hay otros que empiezan a cursar el virus con un pico febril. Depende del virus también. Pero la fiebre es como muy tajante en la alerta de los papás, sobre todo. Y después el otro síntoma cardinal de todo esto es la tos. La tos que se va complicando, que es una tos que va siendo compleja de manejar, no es una tos simple y es una tos que cuando son más chiquitos los puede llegar, o sea, es un virus que cuando son más chiquitos como llega a afectar la vía aérea pequeña, los pequeños bronquiolos del pulmón, puede hacer que el niño tenga dificultad respiratoria de manera importante y llegar a complicaciones importantes. Claro, graves. a propósito de eso, ¿sería entonces la bronquiolitis el peor estado al que nos lleva este virus? Claro, artificial? porque recordemos que es un virus que lo tenemos todos, es un virus que lo padecemos todos, o sea, no es que lo padecen solo los chiquitos. También es un problema de salud importante en los adultos mayores de 60 años, en los cuales también está indicada la vacunación. Y recordemos que la vacuna hace poco se incorporó al calendario nacional en las embarazadas, por lo tanto que las mamás que tienen expectativa de tener sus hijitos en la época invernal, que van a ser neonatos o menores de 6 meses en la época invernal, es muy importante que se vacunen. La vacuna está indicada entre las semanas 32 y 36 inclusive del embarazo y es la única herramienta inmunológica que tenemos hoy en día gratuita para las embarazadas para prevenir la enfermedad en los bebés. Porque la mamá se vacuna y le pasa los anticuerpos al bebé antes de nacer, entonces el bebé ya nace con esos anticuerpos que le van a durar 9 meses y que lo van a cubrir en la estación invernal. ¿Tá? Sí hay otros recursos inmunológicos como son los anticuerpos monoclonales que se colocan en determinados grupos de riesgo. Obviamente que si uno tiene un bebé sin riesgo que nace en esta época y uno quiere comprar el anticuerpo monoclonal y colocárselo, puede ser. El anticuerpo monoclonal es colocar directamente los anticuerpos en la vía endovenosa, entonces el paciente tiene defensas del momento cero contra este virus específicamente. Hay grupos de riesgo como los prematuros, los cardiópatas que nacen en esta época en donde hay todo un protocolo que se coloca también el anticuerpo monoclonal. Se me ocurre una pregunta que espero que no sea muy snob. A ver, Si yo estoy proyectando tener un bebé, sí. ¿lo puedo planificar? ¿Es mejor planificarlo hacia el verano que planificarlo La primavera, planificación familiar, Nori, es una cosa súper importante, pero no ocurre verano? Ajá. en la práctica. Entonces no estaba tan mal la pregunta. No está mal, Ajá. porque uno puede planificar en base a muchas cosas, no solamente la estación. La estación es una cosa muy importante también, pero Claro. puede planificar
Lo que pasa es que, bueno, hay una dinámica en eso que, bueno, no es 2 más 2, 4, no es que uno está buscando a lo mejor un bebé y enseguida uno puede diagramarlo de tal forma, pero sí saber que si un bebé nace en sus primeros 6 meses en esta época, es un riesgo, porque esto que pasa hoy, del desborde de las guardias por la bronquiolitis, por los virus respiratorios en general, sabemos que está circulando influenza A y virus sincitial respiratorio sobre todo. Los hisopados dan positivo para eso y las, digamos, epidemiología ya en los últimos comunicados ha lanzado esto también. Pero, digamos, esto pasa todos los años, no es que este año pase algo que no viene pasando, o sea, claro. Y siempre el sistema termina saturado de la misma manera. Yo creo que van a ir apareciendo herramientas para el virus sincitial, que en algún momento la vacuna va a llegar a poder aplicarse en los más pequeños, y eso sería muy bueno porque es una vacuna que es sumamente efectiva, pero bueno, hasta ese momento, una vez si el paciente no tiene defensas y es su primer contacto cuando son chiquitos, es un tratamiento sintomático y paliativo, digamos, entonces es muy difícil de manejar también. Bien, estamos en el 11 26 09 0909 por si hay alguna mamá o papá que tiene alguna inquietud. Y voy a volver al tema de la fiebre, sí, porque por ahí la fiebre es un indicador de que algo está pasando y cuando tenemos pequeños en la casa es como que nos desesperamos. O sea, la fiebre sí, es como que nos agarra el ataque y queremos salir corriendo. Y como decíamos, por ahí las guardias están demasiado complicadas sí. y no sabemos si le estamos haciendo peor a la criatura o mejor. ¿En qué momento exacto sabemos que necesitamos asistencia médica? Yo creo que acá es importante dividir los cuadros febriles de dos formas. Una es la edad, porque no es lo mismo un cuadro febril de 38,5, 39 en un bebé recién nacido de 1 mes, 2 meses, a un cuadro febril en un bebé de 1 año, de 2 años o de 6 años. O sea, es muy diferente. Entonces, en un bebé pequeño, recién nacido, menor de 3 meses, la fiebre, el pico febril, siempre es oportuno consultar lo más cercano posible al pico. Lo que pasa es que depende también la cercanía que haya con el pediatra de cabecera, el conocimiento, y te acordás que muchas veces hablamos de este tema, de que hay que tener un pediatra de cabecera, hay que tener relación con el pediatra de cabecera, contacto, para que se puedan salvar muchas dudas que surgen en estos momentos y nosotros como profesionales también sabemos cuáles son los límites y podemos tranquilizar a los padres también en los momentos en que por ahí no es tan urgente. Y después... Sí, alguna vez charlando con otro pediatra me decía el teléfono y este contacto telefónico es muy importante porque por ahí se resuelven más, ¿no? Algunos problemas con ese contacto que esto de horas en una guardia. Sí, yo creo que es muy importante y es parte de lo que, a ver, el teléfono y la mensajería hoy en día es parte de nuestra práctica diaria y debemos adoptarla porque es una herramienta sumamente útil, tanto para nosotros como para los papás, porque por ahí también nos pasa a nosotros, te hablo personalmente, me pasa que por ahí tenemos algún paciente que no está bien y que queremos saber a lo mejor durante el día cómo estuvo y también el contacto con los papás y que nos digan que va evolucionando bien, que se toleró la medicación o lo que sea, también nos sirve a nosotros profesionalmente hablando. Es cierto que el sistema de salud tiene que contener todo sobre todo el sistema público, pero el sistema privado también, porque no es exento, tiene que contener toda esta alta demanda que hay en esta época, pero sí, si son chicos más grandecitos, es el primer pico febril, se puede esperar unas horas bajándole la temperatura en la casa y consultar con su pediatra. El pediatra tiene que poder también en su consultorio satisfacer las demandas, porque en esta época nosotros tenemos muchos chicos fuera de lo que es el turnado a lo mejor habitual o la cantidad habitual de pacientes que tenemos. Entonces todos estamos conteniendo desde nuestro lugar, pero obviamente yo creo que la comunicación es fundamental en estos casos. Y te cuento algo a colación de que me pasó en el fin de semana. Un viernes de los pasados veo un bebito con una probable bronquiolitis porque su hermanita estaba similar de 2 años. Y la mamá el fin de semana se comunica conmigo, la mamá no había alertado que el bebé estaba tan mal. Entonces le digo,
mándame un video del bebé porque a mí me parecía, según lo que me decía, que no estaba mal. Que estaba mal, quiero decir. A mí me parecía que estaba mal. Y la mamá me manda un video y efectivamente el bebé estaba respirando muy mal y obviamente terminó internado en terapia intensiva. Por suerte ya está bien y ya está en su casa. ¿A qué voy? Que esa herramienta que nosotros usamos en ese momento, que la mamá no estaba tan alertada, porque por eso son cuadros que si es la primera vez que uno lo vive y es un bebé muy chiquito, es difícil darse cuenta. Lo puedes subestimar. Claro, sin, exactamente. sin Entonces, el teléfono, como hablamos recién, es una herramienta que tiene muchas cuestiones, no es solamente un mensaje, hay videos, y a uno le resulta muy útil. Claro. A mí con el video yo dije, no, ya lo vamos a internar porque no está nada bien. Y así fue. Entonces, sí. Ahora, ¿estas infecciones respiratorias se medican? Se tratan sintomáticamente. Por eso, no hay un tratamiento específico. No es como otras infecciones que decimos, bueno, damos un antibiótico y se cura, damos esto y se cura. No, esto es oxígeno cuando es importante el problema, broncodilatadores, hasta ahí, corticoides, y te lo digo hasta ahí porque la literatura está así como muy dividida, y son pocas las herramientas que tenemos. Bien. Entonces son tratamientos de sostén, que se llaman. ¿Qué proceso va a llevar dentro del organismo Es una infección de evolución lenta y larga, sobre todo en los más chiquitos, son más o menos 2 semanas de evolución. Evoluciona en 2 fases importantes, una que es una fase más espasmódica de tos seca y después empieza esa fase catarral en donde la secreción se escucha muy floja, muchos bebés terminan con kinesioterapia. Es una infección que cuando hace todo el proceso es bien importante, y otra cosa importante que no quiero dejar de decirte es que es una infección que puede dejar secuelas respiratorias, este virus. ¿Qué tipo de secuelas? Puede quedar broncoespasmo recurrente, por ejemplo, que se llama bronquitis obstructiva recurrente, que si el paciente tiene algún detonante, por ejemplo, genético, asmático o alérgico, puede ser que lo detone el virus. Entonces es muy importante hoy en día la prevención en la embarazada con la vacuna, que no tengan miedo y que se tienen que ir a vacunar en la etapa que les corresponda del embarazo. Tengo acá unas inquietudes que me llaman mucho la atención porque las escucho con frecuencia en la vida cotidiana con abuelas cercanas y demás. Acá hay el que dicen ahorita, para los pediatras, ¿recomiendan tener al bebé sin media, es decir, descalzos, incluso con estas temperaturas? Lo vivo con mi nieto y yo estoy en esta abuela que es Sara. Estoy representando en mi cabeza a todas las abuelas del otro lado que reniegan porque sus hijos no le ponen medias o zapatos a los nietos. Bueno, yo te voy a decir, los bebés después del mes regulan la temperatura, empiezan a regular la temperatura ya como la regulamos los adultos y los niños mayores. Por lo tanto, si bien no es ideal que el bebé pase frío, tampoco es ideal que el bebé pase calor. O sea, los bebés sobreabrigados son un problema, porque por ahí yo veo que están como capas de cebolla con una cosa u otra arriba, una cosa arriba de la otra, y nosotros tenemos que sobre todo poder ver cómo respira el bebé, cómo está sintomatológicamente. Entonces, si nosotros tenemos al bebé con 3 o 4 prendas una arriba de la otra, no vamos a poder verle el tórax para ver cómo respira básicamente. Y lo otro que te digo es que ningún germen entra por los pies, así que las medias, con medias o sin medias, no importa. Bueno. O sea, obviamente que no vamos a dejar que los chicos tomen frío, pero si está en una casa calefaccionada y la media es gruesita, pueden andar en medias tranquilamente, sí. Claro, no pasa nada. No. Es verdad, los virus no entran por los pies, me quedo con esa frase. Hay un libro de una colega que dice que se llama así, los virus no entran por los pies. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, vuelvo al ciclo de las 2 semanas, ¿no? Porque también escucho que dicen, se cura y ahí nomás se vuelve a resfriar. Y es como un ciclo que comienza y termina, pero o sea, no se termina más. Sí, hablando de eso básicamente, yo creo que no es puntual de este virus es particularmente un poco más prolongado, pero lo que está pasando ahora son las reinfecciones por distintos tipos virales, digamos. Terminan de cursar una infección viral respiratoria benignamente, un niño de 3, 4 años, 5 años, 8 años o más, los adolescentes también, van una semana al colegio o a la guardería y ahí agarran otra cosa, porque está co-circulando más de una cosa. Entonces,
y a su vez todos los virus tienen más de un serotipo. Sí. Entonces, obviamente que uno se puede reinfectar. Y el sistema inmunológico también, que es otra cosa que te digo, necesita espacio para poder recuperarse con, repito, vuelvo, buena nutrición, buena hidratación. Entonces, si nosotros ahí nomás reintroducimos al chico a sus actividades habituales, muchas veces pasa que ese sistema inmunológico que está tratando de salir de ese virus, que está débil, está deprimido, se reinfecta con otro diferente. Ahora, ¿este sistema inmunológico necesita suplementos? No. Te lo digo así, no. Los virus van a circular igual, los niños se van a enfermar igual, y no hay nada que podamos hacer en cuanto a las defensas. Lo que podemos hacer es alimentarlo bien. ¿Qué quiere decir bien? No quiere decir bien calóricamente bien y que el chico coma mal en cuanto a las calorías o que no tenga para comer solamente. Estamos hablando, de más está decirte que los grupos de alto riesgo de vulnerables, estas enfermedades y sobre todo la bronquiolitis tiene un factor social muy importante que es como fundamental en la patogénesis de toda la enfermedad. Pero hablando puntualmente de la nutrición, no estamos hablando de cuánto come, sino de cómo come. Entonces, ese chico que está enfermo necesita, desde ya son chicos que dejan de comer como habitualmente comen porque se enferman y no comen bien, entonces uno tiene que estar mucho más atrás. Si a ese niño aparte lo forzamos a hacer sus actividades habituales, el gasto calórico está puesto en hacer sus actividades y no solamente en solucionar su problema infeccioso. Y eso hace que la enfermedad por ahí se prolongue, su sistema inmunológico no se recupere de forma adecuada. Entonces necesitamos darle el espacio cuando están enfermos de que se recuperen tranquilamente, que duerman más si tienen que dormir más, de que se levanten cuando se tengan que levantar, sin forzarlos a dormir menos horas de las que necesitan en ese momento, que coman adecuadamente, en tiempo y forma, darles el espacio para comer que necesitan en tiempo y forma, y que estén sin tanto contacto hasta que se puedan recuperar. Cada niño va a tener una recuperación diferente de acuerdo al virus y de acuerdo, si hablamos de sincitial y hablamos de un niño chiquito, con más razón. Claro, por ahí los sistemas no nos contienen demasiado, ¿no? A la hora de decir, bueno, tengo que tomar distancia, descansar, quedarme en casa para cuidar a la criatura, no llevarlo a la guardería o no llevarlo al colegio. Sé que los sistemas son traicioneros en ese sentido, pero fundamentales para poder tener una vida saludable. Sí, sí, o sea, esto de que hablamos así ahora, de que se tienen que quedar en la casa y que tienen que hacer, es fácil decirlo, Sí. Es difícil hacerlo, es difícil hacer todo, con los chicos se complica cuando un chico se enferma, obviamente cuando cualquiera se enferma se complican las cosas en la casa, pero una cosa que tenemos que entender que volver a reinsertarlo rápidamente, obviamente que habrá sus variantes y habrá chicos que no pasa nada, más allá del contagio, ¿no es cierto? Estamos descartando acá el factor contagio, que es otro tema, porque pasa que bueno, muchas veces al revés, desde los colegios llaman a los padres porque los chicos están con fiebre o que están tosiendo o que llegó con fiebre al colegio, o sea, y eso lo escucho en el consultorio también todos los días, pero sacando eso, obviamente que hay papás que necesitan ese espacio escolar para poder ir a trabajar, o necesitan la guardería para poder ir a trabajar, entonces es un problema, pero tenemos que tratar entre el profesional y el padre de llegar a un acuerdo y de ver cuál es la mejor opción que puede haber en esa familia para que el niño pueda recuperarse de la mejor manera posible. Y eso se dialoga, no es una cosa unilateral para todo el mundo. Tal cual. Doctora, me están preguntando acá dónde atiende. En Más Salud. En Más Salud, ahí Sí. está. Muchas gracias por haber venido. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Señor director, este programa fue auspiciado por
Muchas gracias al Hospital Privado Central. Tengo que agradecer también a Droguería Pima en Rivadavia 950 por acompañarnos, a todos mis sponsors que van saliendo aquí en la pantalla, y es momento de recomendarles un lugar para informarse. www.concienciasalta.com.ar tiene información de salud que le va a interesar, que está realizada por un equipo de profesionales médicos y también profesionales periodistas que trabajan investigando y llevando a sus dispositivos información veraz, chequeada, de calidad y que habla de las últimas tendencias que se publican en las revistas científicas del mundo. Hasta aquí llegamos con este programa, nos vamos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias por esos mensajes que llegan y que te llegan al alma porque te cuentan la historia, como el de esta señora de 75 años que nos está viendo desde la municipalidad. Le mando un beso enorme, gracias y hasta la semana que viene.